Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema y para ver este nuevo tema, como en el video anterior, tuvieron que haber leído primero las explicaciones para que ya tengan más o menos una idea de lo que vamos a hablar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura de compuestos químicos. Para empezar, ¿qué es nomenclatura? Nomenclatura no es más que darle nombre a algo. La nomenclatura se utiliza tanto en química como en biología. Como por ejemplo en biología utilizamos la nomenclatura binomial para darle un nombre científico a los animales. En el caso de química usamos la nomenclatura para darle nombres a los compuestos químicos. Bien, vamos a empezar con lo más sencillo, que es nomenclatura de iones. Ustedes ya deben de saber lo que son los iones, que son elementos que pierden o ganan electrones. Dependiendo si pierden o ganan, se van a llamar cationes y aniones. En este caso vamos a empezar con los cationes. Los cationes son elementos que pierden electrones y regularmente siempre van a ser metales. ¿Cómo se escribe un catión? Bueno, se pone el símbolo del elemento que se acompaña y este es acompañado por un superíndice con el valor de la carga seguido del signo de más. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo del potasio y tenemos este signo de más. ¿Qué es lo que significa? Que este átomo de potasio ha perdido un electrón. Deja de llamarse potasio para llamarse ion potasio. Y es así es como se le ponen nombres a los cationes. En el segundo caso tenemos un sodio que ha perdido un electrón, por lo tanto deja de llamarse sodio para llamarse ion sodio. Y podemos tener más ejemplos como el ion magnesio, el ion calcio, el ion aluminio, el ion de plata, el ion de zinc y el ion de cadmio. Como les decía, regularmente siempre van a ser los metales quienes lleven esta nomenclatura. Bien, pasamos ahora a los aniones. Los aniones son elementos que ganan electrones, es decir, ganan energía negativa. Por lo tanto, se van a poner con el símbolo de elemento acompañado de un superíndice y el signo de menos. Por ejemplo, aquí tenemos un anión de hidrógeno. El hidrógeno está ganando un electrón, por eso se le pone un signo de menos. Deja de llamarse hidrógeno para llamarse hidruro. Regularmente todos los aniones van a terminar en uro. Por ejemplo, tenemos el bromo que ha ganado 3 electrones. Deja de llamarse bromo para llamarse ion boruro. En este caso tenemos el carbono que ha ganado 4 electrones. Deja de llamarse carbono para llamarse ion carburo. El silicio se llama ion siliciuro. El nitrógeno nitruro. El fósforo ion fosfuro. El arsénico ion arseniuro. Y así consecutivamente. Los más comunes, por ejemplo, tenemos el ion yoduro, el ion bromuro, el ion cloruro y el ion fluoruro. Como pueden ver, todos tienen la terminación uro, porque así es como se nombran a los aniones, o así es la nomenclatura de los aniones. Bueno, espero que esto haya quedado claro, porque ahora sí vamos a ver los nomenclatura de compuestos binarios. ¿Qué quiere decir un compuesto binario? Que están formados por dos átomos. Y empezamos por las sales. ¿Qué son las sales? Las sales son las combinaciones de un metal y un no metal. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Bueno, primero se tiene el nombre del no metal, terminación uro, de y el nombre del metal. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos este compuesto de aquí, que es la combinación de dos moléculas, de dos átomos, perdón, de flúor con uno de calcio para formar este compuesto. Este compuesto es una sal, ya que está formado de un no metal y de un metal. ¿Cómo se va a llamar a este compuesto? Fluoruro de calcio. Empezamos nombrando el no metal, terminación uro, de y el nombre del metal. Tenemos un bromo y un cobre, por lo tanto se va a llamar bromuro de cobre. Aquí hay un cloro y un hierro, por lo tanto se va a llamar cloruro de hierro. Tenemos aquí el selenio y el potasio, por lo tanto se va a llamar seleniuro de potasio. Y finalmente tenemos el azufre con la plata, lo que se va a llamar sulfuro de plata. Ojo, no hay que cometer el error de llamarlo azulfuro de plata. Pierde la A al momento de darle un
nombre, como aquí, sulfuro de plata. Entonces siempre vamos a nombrar primero al no metal, terminación uro, y finalmente nombramos al metal a la hora de darle un nombre. Más ejemplos de sales tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el yoduro de calcio, el fluoruro de aluminio y el sulfuro del magnesio. Siempre el metal va a ir al final al nombrarlos y el no metal va a ir al principio. Por ejemplo, el cloruro de sodio, comúnmente llamada sal de mesa. Tenemos el yoduro de potasio, que es este de aquí, lo que nosotros normalmente conocemos como cal. Y el sulfuro del magnesio, que es este de aquí, que es una sal que se utiliza para fabricar medicamentos. Bien, pasamos a los siguientes compuestos que son los ácidos. ¿Qué son los ácidos? Son combinaciones de hidrógeno con los calcógenos y los halógenos. Profe, ¿qué son calcógenos? ¿Qué son halógenos? Todos los elementos que están en el grupo 16 o en la columna 16 son los calcógenos y todos los elementos que están en la columna 17 son los halógenos. ¿Cómo identificar un ácido? Siempre va a empezar con H, siempre va a empezar con hidrógeno. ¿Cómo se van a nombrar los ácidos? Bueno, primero se va a nombrar o se va a empezar con la palabra ácido y va a terminar con el nombre del no metal y la terminación hídrico. Es decir, empezamos con la palabra ácido, el nombre del no metal con terminación hídrico. Ejemplos de estos, tenemos, como les dije, un hidrógeno siempre al principio y un flúor, por lo tanto se va a llamar ácido fluorhídrico. Aquí tenemos cloro e hidrógeno, ácido clorhídrico. Bromo e hidrógeno, ácido bromhídrico. Aquí tenemos el ácido yohídrico, el ácido sulfhídrico, el ácido selenhídrico, el ácido telenúdrico y el ácido cianhídrico. Este es un compuesto ternario, bueno, este no lo vamos a ver, pero simplemente ustedes conozcan que una C y una N es el cianuro y al combinarse con un hidrógeno se convierte en ácido cianhídrico. Nuevamente, ¿cómo identifico un ácido? Siempre va a empezar con hidrógeno y va a llevar un no metal. Bien, continuamos con los siguientes compuestos. Ahora tenemos los hidróxidos. Como su misma palabra nos dice, un hidróxido va a llevar hidrógeno y oxígeno. Son compuestos ternarios. ¿Qué es un compuesto ternario? Que es un compuesto formado por 3 átomos diferentes. En este caso siempre va a llevar un OH, que es el hidróxido, que es oxígeno e hidrógeno, y siempre va a empezar con un elemento metálico. ¿Cómo identifico un hidróxido? Siempre va a terminar en OH, y al principio va a haber un metal. ¿Cómo se nombran los hidróxidos? Se va a poner la palabra hidróxido de y el nombre del metal. Esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí tengo un litio. Este compuesto se va a llamar hidróxido de litio. Aquí tengo un bario, por lo tanto este compuesto se va a llamar hidróxido de bario. Tengo un hierro, pues este compuesto se va a llamar hidróxido de hierro. Tenemos el hidróxido de cromo y el hidróxido de aluminio. ¿Qué significan estos numeritos entre paréntesis? Eso lo voy a explicar en clase para que quede bien claro. Y así es como se nombran los hidróxidos. ¿Cómo identificar nuevamente un hidróxido? Termina en OH y empieza con un metal y se nombran con la palabra hidróxido de y el nombre del metal. Continuamos con los siguientes compuestos. Siguen ahora los óxidos metálicos. La misma palabra nos lo indica. Va a llevar oxígeno y va a llevar un metal. Son combinaciones de un metal con el oxígeno. ¿Cómo se van a nombrar los óxidos metálicos? Se antepone la palabra óxido de y el nombre del metal. Por ejemplo, aquí tenemos oxígeno y tenemos sodio, por lo tanto se va a llamar óxido de sodio. Tenemos magnesio y oxígeno, óxido de magnesio. Óxido de calcio, óxido de litio, óxido de plata, óxido de hierro 3. Nuevamente, estos numeritos los vamos a ver en clase para que quede bien claro. Nada más un adelanto, esto nos indica el número de oxidación. Más adelante les voy a explicar lo que es el número de oxidación. ¿Cómo identifico un óxido metálico? Siempre va a terminar en oxígeno y va a empezar con un metal. Bien,
Vamos a continuar con el siguiente compuesto, que es muy parecido a esto, que son los óxidos no metálicos. La misma palabra nos lo indica. Es un oxígeno más un no metal. Combinaciones de un no metal con un oxígeno. ¿Cómo se nombra? Exactamente igual. Óxido de y el nombre del metal. Pero aquí viene un cambio. Aquí viene prefijo óxido de, prefijo no metal. ¿Qué significa un prefijo? Dependiendo de la cantidad de oxígenos es el prefijo que va a llevar. Si el compuesto lleva un oxígeno solamente, se va a llamar monóxido. Si el compuesto lleva dos oxígenos, dióxido. Si el compuesto lleva tres oxígenos, trióxido y así consecutivamente. Ahora, cuando el no metal también lleva un número, también se le va a poner un prefijo. Por ejemplo, si estamos hablando de un cloro, bueno, se va a llamar bueno, en este caso si es 1 no se pone nada, pero si es 2 se va a llamar dicloro. Si hay 3 cloros, tricloro. Si hay 4, tetacloro. Por ejemplo, tenemos este compuesto, cloro y oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 7. ¿Cuántos cloros? 2. Por lo tanto, este se va a llamar heptaóxido de dicloro. Hepta de 7 y di de 2. Aquí tenemos un compuesto formado por 2 nitrógenos y 4 oxígenos. ¿Cómo se va a llamar? Si son 4 oxígenos, tetraóxido. Si son 2 nitrógenos, dinitrógeno. Aquí tenemos más ejemplos. Está el óxido o monóxido, como lo quieran poner. El mono siempre va a ser opcional el ponerlo. Óxido de dinitrógeno, o bien podría haber sido monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos un solo oxígeno y un solo nitrógeno, por lo tanto va a ser un monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos 2 nitrógenos y 3 oxígenos, trióxido de dinitrógeno. Aquí tenemos un oxígeno y un carbono, monóxido de carbono. Y aquí tenemos 2 oxígenos y un carbono, dióxido de carbono. Y con esto terminamos nomenclatura. Yo les recomiendo que hagan escritos o que hagan apuntes de este video en su libreta para que la próxima clase que hagamos ejercicios no tengan la necesidad de estar abriendo el video, porque muchas veces, ya saben, el internet pues falla un poquito. Entonces no es mucho lo que hay que notar. Yo les recomiendo que hagan una especie de guía para que les ayude a identificar, ya que a la hora de hacer los ejercicios eso les va a ser muy valioso. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que lo hayan entendido. De todas maneras, la próxima clase se van a ir resolviendo dudas. Hasta luego.